vamos a dar paso al debate. Tenemos varias preguntas que han entrado desde el chat y vamos a ir contestando un poco agrupadas así de forma un poco más temática. Hay una pregunta de Aina Perelló, que es médico de familia, y que me gustaría que valoraseis la contestación por parte de todos vosotros, y es que habla un poco de que en esos grupos multidisciplinares e interdisciplinares, ella ha echado de menos la presencia del médico de familia. ¿Cómo poder integrar el médico de familia dentro de este abordaje integral y a través de todas las estructuras que se van generando como los comités, las comisiones de dolor, etcétera? Alfonso, Concha, ¿cómo? A mí es un tema que estaba leyendo precisamente ese chat, ¿no? Y es un tema que me interesa mucho porque para mí uno de los grandes problemas en mi área sanitaria, por lo menos, ¿no? Es cómo poder integrar primaria en todo esto, ¿no? Primaria es el principio y el final de todo, como bien sabéis, como bien dices tú. Los pacientes están ahí y nosotros tenemos que tener un contacto estrecho con primaria. A mí se me hace a veces muy difícil que un comité interdisciplinar, que debe estar, yo creo que por definición, conformado por un número de personas reducida para que pueda ser funcional, pueda contactar con primaria, lo cual es fundamental. Entonces ahora desde nuestra área sanitaria estamos trabajando en la posibilidad de que, por un lado, la herramienta de la consulta electrónica, ¿no? Que nos permite una remisión rápida de los pacientes vuestros a través de eso, ¿no? Pero para poder participar e interactuar mejor en nuestra historia electrónica, tenemos una modalidad que se llama el TELEA, que es la monitorización de los pacientes. Nosotros podemos, de hecho, hemos creado un perfil de paciente oncológico para poder monitorizarlo, ¿no? Y yo creo que si fuésemos capaces, y estamos intentando poner eso en marcha, participar con los centros de salud de primaria y con médicos en primaria a través de estas plataformas, podríamos tener una mayor interacción en el control de estos pacientes. Las dudas, todo tipo de cuestión se podría resolver de forma mucho más rápida. Entonces creo que estas dos herramientas pueden ser herramientas muy importantes para lograr una mayor integración de primaria, lo cual creo que es fundamental. O sea, hemos logrado integrar a las farmacéuticas de primaria a través del control de la polimedicación, sobre dosificación, etcétera, etcétera, pero creo que, por lo menos en nuestro caso, todavía no está resuelto el problema con los médicos. Y esto es lo que vamos a intentar trabajar con estas herramientas. Pero cualquier idea que se aporte aquí para mí sería muy bienvenida porque es uno de los aspectos que a mí me parecen más complejos. Muchas gracias. Concha, ¿tú qué Bueno, opinarías? yo estoy un poco en la línea de Alfonso, que la integración de primaria es necesaria. Creo que, como él dice, es muy difícil integrar a muchísimos médicos de primaria en un solo centro, en un sitio muy reducido, pero creo que las herramientas telemáticas de las que se habló largo y tendido ayer son evidentemente el camino para la integración y que sobre todo, por lo menos a día de hoy, el médico de primaria tiene dos puntos fundamentales en el tratamiento, que son los pacientes en fase terminal, donde ya no reciben tratamiento activo, en los cuales muchas veces una buena coordinación con primaria evita visitas hospitalarias, evita, como nos decía Modesto, el que tenga que ir el paciente muchas veces al hospital, incluso permite una asistencia mucho más cercana y mucho más tal. Y luego el otro son los largos supervivientes, que por cierto, aprovecho para pedirle disculpas a Marcos, que te he rebautizado como Begoña, lo siento, es que había mirado mal el programa, ¿sabes? Perdón, o sea, vamos, hemos estado encantados de irte, pero vamos, que pido disculpas, que creo que también tienen un papel muy importante en el manejo de estos pacientes, en el dolor de estos pacientes. Y uniendo todo lo que habéis comentado de interdisciplinar, con más especialidades que abordan todo esto, habéis tocado muchos de vosotros el tema de los pacientes. Y en concreto, Marcos ha comentado al final, ¿integrar o no pacientes dentro de estas comisiones de dolor? ¿Vosotros qué hablaríais? ¿Todos los pacientes? ¿Qué pacientes? ¿Pacientes expertos? Y si son pacientes expertos, ¿quién forma estos pacientes expertos? ¿Las asociaciones de pacientes o quién? ¿Quién se lanza? Modesto, ¿tú qué opinas? Yo creo que es darle unas pistolas a un mono, ¿eh? Porque hay una,
Yo creo que los pacientes, como bien saben los médicos, hay muchos tipos de pacientes. Hay pacientes que entienden lo que se les dice, hay pacientes que entienden lo que quieren entender. Entonces, no sé yo si sería muy acertado implicar al... No sé si es a lo Entonces, que te Marcos, refieres. He el tema entendido que mal. tú has dicho, ¿cómo lo harías? A ver, nosotros no lo, cuando decimos dar voz a los pacientes en las comisiones, no estamos hablando de coger el primer paciente que vemos por la calle y ponerlo. Eso es a lo que voy. Le he dicho antes que gracias a Dios las asociaciones hemos evolucionado, tenemos una formación cada vez más amplia, gracias también a los profesionales que participan en nuestros congresos, a la posibilidad que nos ha dado las nuevas tecnologías de formarnos y que al final hay asociaciones como GEPA, como AEAL, como tal, que llevamos una trayectoria, como otras muchas organizaciones. Hablo de las dos que me afectan y que más conozco yo, ¿no? Son 11 años trabajando y que igual que formamos parte de la comisión de revisión de los IPTs y estamos en el Comité de Seguridad de Uso del Medicamento de Uso Humano, ¿por qué no poder participar? Al final no se trata de disminuir, sino de aportar la visión del paciente e incidir en aquellos aspectos que pueden ser más relevantes para los pacientes en general. Lógicamente, abarcar todos es casi una utopía, pero sí los más representativos y los más significativos. Y creo que en ese sentido se podría ser, lógicamente no todos, tendría que ser una cabeza visible, alguien bien formado. Sí. César, me gustaría hacer un aporte en esto. Yo creo que ya hemos pasado, o sea, es verdad que como dice Marcos, es muy importante decidir quién es la persona, que a veces es complejo, pero sí que es cierto que yo creo que se ha pasado ya el momento en de nosotros que yo llevo toda la vida trabajando en dolor, ¿no? Y estaba muy acostumbrada a hacer cosas para los pacientes sin preguntarles, sin preguntar qué entendían, qué sabían, qué les interesaba, si eso les servía para algo o era algo más a poner, voy a hacer un diario del paciente, pero el paciente quiere un diario, ¿entiende lo que le estoy preguntando? ¿Sabe para qué le sirve? O sea, ¿quiere esto o no lo quiere? Entonces, sí que creo que eso tenemos que cambiar. Y yo ya hace más de 7 años que no hacemos ni un solo proyecto en el cual no pasa por los pacientes. Es más, preguntamos a los pacientes, hacemos encuestas en los pacientes de la unidad cada vez que hacemos un proyecto para pacientes, porque creo que es fundamental, independientemente de incluirles en los comités de dolor, que por ejemplo en mi hospital acabamos de renovar y hemos incluido un paciente, tenemos la suerte de tener un paciente muy relevante, y, o sea, quiero decir, con mucha formación y está incluido, quiero decir que, pero yo creo que es fundamental. El tema se trata de formar entre todos a futuros pacientes para poder tener una representación o una representatividad importante en los diferentes comités, porque, y perdonad que ponga un caso, Begoña Barragán hay una y no puede estar en todos los sitios, ¿no? Y perdonad que sea un poco reincidente en este tema, pero es así, ¿no? Por decirlo así, como ella dice, son 21 años al frente de esto y no se puede estar en todos. Se trata de dar las herramientas al resto de los pacientes y de asociaciones, que desde GEPAC así lo hacemos, para que cada uno en su ámbito pueda ejercer ese rol, no solamente en los comités de dolor, sino en los comités de ética y de todo, y que el criterio sea unificado en todos los hospitales de la misma manera. Muchas gracias, Marcos, y perdóname, como has visto he tenido una reminiscencia del pasado y te he cambiado el nombre, pero he vuelto a mi ser. Pero os perdono porque en un principio quien tenía que estar era Begoña y no pasa nada. O como digo, como ustedes comprobarán, no soy Begoña Barragán. Pues vamos a intentar aprovechar a Margarita, ya que se ha quedado y ha hecho ese esfuerzo por nosotros. Fundamentalmente, Margarita, lo que tiene son felicitaciones. Felicitaciones por tu presentación, por tu visión acerca del enfermo de cáncer, pero la pregunta que tú haces para los demás, yo te la voy a... No la haces tú, la hace María Teresa García para todos, pero yo te la voy a dirigir personalmente a ti porque creo que eres la más adecuada. ¿Cómo utilizar los fondos europeos para mejorar en la mayor parte de España la escasa cobertura y soporte paliativo a los pacientes oncológicos y no oncológicos? Pero bueno, quizá por no dispersar mucho, lo centramos en esta ocasión en los oncológicos. ¿Cómo te parece a ti que debería hacerse? Bueno,
Es verdad que a nivel, como hemos dicho, el hecho de que haya una misión especial de cáncer dentro del proyecto Horizonte Europa hace que cualquier propuesta que se vaya a hacer en este sentido, como los fondos ya de por sí están configurados para esto, pues puedan recibir fondos, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que se ha dejado patente aquí, ¿no?, es que todavía hay muchísimo. O sea, es increíble, la verdad que es increíble que algo que es tan importante para los pacientes, porque a todos, por ejemplo, acabo de dar a luz a una bebé y a todas, cuando visualizamos el día del parto, pues tenemos ahí el dolor del parto, ¿no? Ante la enfermedad, quizá lo que más nos preocupa siempre y nos genera una inquietud, un desasosiego, es el dolor y cómo no está resuelto. La realidad es que no está resuelto, o sea, que no es protagonista, ya no solamente para el paciente oncológico, sino para otros pacientes. Yo aquí ahora escuchando, digo, ¿cómo podemos hacer esto para darle una forma política, ¿no? Porque además es verdad que encima pues convivimos con que a nivel del Congreso de España se ha propuesto una ley de eutanasia cuando esto todavía no está resuelto, ¿no? Como es verdad que este desasosiego que pueden tener muchísimas personas les quita las ganas o la esperanza de querer vivir, ¿no? Entonces es verdad que hay que hacer un esfuerzo tremendo para que, pues saber que todo paciente que está sufriendo se le está dando todo el mejor tratamiento que se puede, que se consiga quitar el dolor. Pues hemos escuchado el testimonio de Modesto y hemos visto que muchas veces es muy difícil conseguirlo, pero cómo poco tener ese equipo multidisciplinar que le dé esa atención. Entonces, eso, ¿cómo se puede conseguir a nivel de Europa, España, cada hospital? Pues quizá haciendo un poco más de publicidad o de concienciación social de la importancia que tiene esto, ¿no? También es verdad que cuando darle también un protagonismo. Entonces, a mí, por ejemplo, se me ocurría a nivel de, claro, yo siempre cuando escucho problemas pienso qué puedo hacer yo por ellos, qué puedo hacer yo. Entonces, por ejemplo, a nivel del Parlamento Europeo, pues yo me he quedado un poco frustrada viendo que después de todo el empeño que hemos puesto para que en la estrategia europea esté tan representados, al final han sido unas menciones. Mejor que nada, sí. Es todo, no. Pero, oye, a lo mejor a nivel de la Comisión de Salud pues podemos plantear una moción de resolución sobre la necesidad de cuidados paliativos como algo que tiene una importancia por encima de todo, ¿no? En el tema de la salud, como estamos viendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo eso voy a empezar a trabajarlo. Cuento con vosotros para poder describirla de manera sensata, porque si eso prospera, pues es una manera de empujar. Es una manera de empujar. Me consta que a nivel España, en el Congreso, pues mis compañeros diputados han propuesto una ley de cuidados paliativos. Pues esa ley que esté bien complementada con vuestras opiniones y con vuestro trabajo, ¿no? Con vuestro saber hacer, para que estéis cómodos con lo que se está proponiendo, ¿no? Porque nosotros no podemos querer nada que no queráis vosotros, que sois los que conocéis qué es lo que hace falta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido tenéis mi compromiso y por supuesto que es verdad que aparte de decir, oye, los fondos europeos, los recursos que tenemos, vamos a usarlo para estas cosas, que nadie va a cuestionar si el dinero está bien utilizado, si se utiliza para esto, ¿verdad? O sea, eso no va a haber duda. O sea, no, quiero decirte, va a haber un consenso social. O sea, a nadie le va a parecer mal que a una persona que está sufriendo se le ayude a paliar ese sufrimiento, porque es verdad que el sufrimiento muchas veces está asociado a una gravedad de la enfermedad, pero muchas veces no. Muchas veces es un sufrimiento, como estamos viendo, que además a mí me ha dolido el escucharlo porque no lo puse a nivel de enmiendas. Es verdad que yo contaba con el tratamiento del dolor en todas las fases de la enfermedad y hablaba desde el principio, pero no hablé de los supervivientes, no lo contemplé. Sabéis la necesidad de comunicación que tenemos con vosotros, ¿no? Porque si no, incluso lo que transmitimos puede ser deficiente, como ha ocurrido en este caso, que yo no expresé eso y me da mucha pena, pero bueno, porque sí que en el documento se habló mucho del paciente superviviente para que no estuviera estigmatizado cara a puestos de trabajo, cara a seguros sanitarios, cara a alquileres, hipotecas, pero bueno, yo no contemplé su necesidad no solamente de seguimiento pues de recaídas, sino también de necesitar un tratamiento del dolor. Bueno, no sé si ha quedado suficientemente recogido. Es verdad que a nivel europeo ahora mismo, por contestar a la pregunta más concreta, existe la misión
Misión Cáncer, y hay unos recursos específicos para esto. España es pionera en este tipo de investigaciones de cáncer. Hay muchísimos proyectos en marcha, suelen ser entre países. Yo en ese sentido, si también os queréis poner de acuerdo conmigo, me inscribís y podemos ir viendo de qué manera se pueden solicitar esas misiones. Es verdad que es complicadísimo, o sea, yo me he intentado enterar bien de cómo se presentan los proyectos y es complejo. Hay como unos vídeos, de información, hay días de puertas abiertas, han sido online. ¿Hay alguna manera de conseguir algún tipo de consultor que ayude a cómo hacer esa presentación de informes para poner todos los datos y que el proyecto luego pueda ser evaluado? Y entonces, bueno, sí, es un procedimiento complejo, la de solicitud de fondos, de presentación de informes. Suele necesitarse la colaboración público-privada, suele necesitarse también la colaboración entre países. Pero bueno, esto es una conversación larga de enterarse de cómo funciona la solicitud de tal y caray, que es muy pesadita, porque como todo en Europa y como está pasando cada vez más en España es muy burocrático. También es verdad que es por asegurar que el dinero va lo mejor dirigido a los proyectos que mejor resultados pueden dar, y en ese sentido yo estoy trabajando por ahí. Es verdad que esto es la Comisión, no es el Parlamento Europeo, pero podemos trabajar juntos para conseguir enterarnos. Yo estoy deseando enterarme más y a lo mejor si lo hacemos con un proyecto concreto, pues es más fácil ir aprendiendo, ¿no? Cómo acercar estos fondos. Esto, por ejemplo, hay países como Alemania que lo tienen muy bien organizado porque tienen consultores del propio país que ayudan a la industria, ayudan a los investigadores a solicitar estos fondos. En España no tenemos ese tipo de funcionario, pero bueno, pues igual podemos también, esa es otra de las cosas que a nivel político podemos dar, ¿no? La necesidad de que el investigador o el médico no puede saber de todo, y menos de cómo solicitar fondos. ¿Cómo podemos ayudar a que los proyectos se lleven a cabo? Porque alguien con expertise en este sentido pues sabe solicitarlos, ¿no? Apoyar, ¿no? Bueno, pues espero haberos contestado. Tenéis mi compromiso. Ya os he explicado que me interesa muchísimo el tema. A nivel de congresos se está llevando esta ley de cuidados paliativos, pero sí que me voy a poner con la moción de resolución para intentar, a nivel de la Comisión de Salud, darle un protagonismo más al tema. Que nos vayan a hacer mucho caso o no sé, pero es verdad que hay que seguir empujando, y si no es así, a lo mejor a través de una pregunta parlamentaria, una pregunta a la Comisión. Bueno, hay maneras de empujar. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias por quedarte con nosotros todo este tiempo. No, me encanta. Te vamos a engañar un poquito más ahora, ¿vale? A raíz de una frase que ha comentado Modesto, que me ha parecido y ha evidenciado el problema que existe de la reincorporación laboral después de pasar o de estar en un proceso oncológico. Uno de los pilares del SIP es el impacto sociolaboral que tiene el dolor, ¿no? Y yo creo que en el documento en el que has comentado antes del BECA, se habla, ¿no?, de esto de cómo intentar volver a reincorporar las personas, los supervivientes, por supuesto, al mundo laboral, y con lo que tú comentabas de esa no discriminación fiscal a la hora de pedir un crédito para montar una empresa de autónomo, y que como tienes la etiqueta de oncológico no te lo van a dar, ¿no? ¿Cómo crees tú que va a ser el desarrollo de iniciativas a partir de ahora desde la Unión Europea, y si podemos saber algo a nivel nacional, para que esto, como decía antes Modesto, es decir, simplemente para tenga una declaración de discapacidad o de dependencia, va a tardar 2 años? El tiempo a veces es en que aparecen las cosas o que se conceden las cosas, a veces es una injusticia en sí mismo. Sí, es verdad que quizás eso es una de las quejas más constantes, no solamente a nivel de esta Comisión Especial de Lucha contra el Cáncer, también, por ejemplo, a nivel de discapacidad, ¿no? que muchas veces conviven todos los procesos burocráticos que hacen que todas las ayudas o todas las, ¿cómo se dice?, los reconocimientos de situaciones laborales son pues muy complejos. O sea, dices, oye, la persona lo está pasando mal, tiene muchísima dificultad, y encima se lo pones todavía más difícil, y encima tarde, y encima si te van a dar una ayuda te la dan sin carácter retroactivo, con lo cual, pues, ¿cómo te sustentas? Y además esto, por ejemplo, sí que también se habló, y yo creo que a nivel de enmiendas está también reflejado, que también es parte un poco de los cuidados paliativos. Si una persona, o sea, esto, hablando con pacientes, nos reconocían que hay mujeres que enferman de cáncer
y no quieren tratarse porque saben que no pueden estar fuera de su casa. O sea, ahora mismo es tan difícil muchas veces tener el soporte, ¿no? O sea, que claro, si tú no tienes resueltos los problemas de tu vida, ¿cómo vas a encerrarte en un hospital? Y la ansiedad que puede tener una mujer encerrada en un hospital sin saber lo que está pasando en su casa. Y cómo tiene que haber trabajadores sociales que ayuden al paciente a decir, ahora te cuidas tú y yo te ayudo con todo lo demás. Es verdad que en este documento sí que ha habido un poco de sensibilidad en ese sentido, ¿no? El decir, al paciente hay que ayudarle no solamente o sea, para que se pueda tratar en esa etapa de, también se está llevando a nivel de Europa una estrategia que se llama la estrategia de cuidados, que ha empezado la semana pasada y yo me quedé muy contenta porque es verdad que tenía yo mucho miedo que fuera un poco a externalizar los cuidados, a no tener en cuenta el apoyo a la familia y por ahora, a ver qué queda, también estamos ahí en el trabajo a que se entiendan los cuidados como poniendo en el foco a la persona en que hay que poder dar opciones flexibles, que cada persona pueda elegir lo que más se adapte a ella. Entonces, bueno, poquito a poquito va viendo cosas, ¿no? Todos estamos presionando en ese sentido de que no pueden los reconocimientos tardar tanto, que no puede ser que no sean con carácter retroactivo, que no puede pasar que una persona se quede desasistida, o sea, que no puede pasar que alguien no reciba los cuidados necesarios, ¿no? Con respecto a lo que hablabas de las hipotecas y todo eso, me imagino que vosotros lo sabéis, pero está recogido dentro del concepto de derecho al olvido. Y entonces, y también hay una tarjeta de paciente europea que se habla, de manera que haya una serie de derechos o de reconocimientos que tú a la hora de ir a pedir una hipoteca, de una reincorporación laboral y todo eso, pues esa persona o de protección de datos también hablaban, pues no se viera estigmatizada por el cáncer. Es pues, lo mismo que pasa con el tema de los cuidados paliativos. Esto se ha mencionado, se le ha dado un reconocimiento a nivel de texto y entonces pues esto ayuda a que a nivel de políticas nacionales pues se pueda acudir, o sea, aquí están los vistos, no sé si cuando sabéis, cuando se redactan las acciones políticas están los vistos, ¿no? Entonces dices, vista la resolución del Parlamento Europeo en materia de cáncer y tal, que, bueno, esto lo sabéis vosotros, que en los artículos científicos siempre tenemos que andar con referencias, ¿no? Pues entonces, que a nivel de Parlamento Europeo haya afirmaciones hechas, pues da pie a que se puedan utilizar esas mismas afirmaciones en textos nacionales, en textos autonómicos y también a la hora de exigentes. Entonces, imagínate que tú vas a un banco, un paciente superviviente va a un banco y no recibe ese trato, ¿no? Pues puede recurrir a ese texto. Todavía esos textos no son de iniciativa legislativa, pero sí que es verdad que el que esté ahí, como hagamos el empuje los diputados, pueden transformarse en iniciativas legislativas. Esta estrategia, que quizá antes no lo he dejado claro, va a dar pie a muchas directivas, pues de protección de datos, por ejemplo, se ha hablado de un espacio europeo de datos para que las investigaciones, bueno, va a dar pie a muchas directivas que ya pues sí que son leyes a las que puede acudir un paciente pero bueno, como poco, el que esté recogido en ese documento al paciente le da pie a poderlo mencionar, a poder pedir, ¿no?, ese cuidado que ya de por sí está reconocido en un documento del Parlamento Europeo, al que se le puede dar una categoría pues, más formal o más informal o intentar pues, dar una formalidad a través de una ley. No sé si lo he explicado suficientemente bien, pero bueno. Sí, perfecto. Además, Marcos quería hacer una aportación ahí, levantar la mano. Era un tema en este sentido de lo que estábamos hablando del tema de las discapacidades, que luego nos encontramos que existe una gran diferenciación dependiendo dónde se tramiten, dónde no se tramiten dentro del territorio nacional. No existe un criterio único, por decirlo de alguna forma, con lo cual los pacientes encima nos vemos agraviados comparativamente. A lo mejor te vas a un tribunal de una comunidad autónoma y te dan un tipo y en otro otra. Y no existe esa unificación. Pero en España nos vemos que pacientes, por decir una comunidad de Castilla-La Mancha, tienen unas dificultades o para acceder y a lo mejor en Valencia no las tienen tantas. Bueno, ya sabéis que se está trabajando en la tarjeta europea de la discapacidad, para que este reconocimiento pues, que estamos viendo en España, pues también ocurre muchas veces cuando hay traslados de pacientes de un país a otro, ¿no? Yo estoy dentro del grupo ECR, de los conservadores y reformistas del Parlamento Europeo, y pertenezco al partido Vox. O sea, ¿qué os puedo decir de lo que me contraría el hecho de que a nivel de comunidades autónomas haya diferente trato, ¿no? O sea, en eso, bueno, pues nuestro empuje nacional está siendo para conseguir una igualdad
de todos los españoles pues lo hemos dicho, en cuidados paliativos, en atención sanitaria, en calendarios de vacunación, en posibilidad de tratamientos, que a nivel de tratamientos oncológicos hemos visto que también hay mucha diferencia. Hay medicamentos que a lo mejor la EMA ha aprobado. Esto estuve el otro día con compañeros vuestros y estamos en proceso, vamos viendo a ver qué podemos hacer, porque hay tratamientos oncológicos que la EMA ha aportado, y luego a nivel ya no del Ministerio de Sanidad, sino de cada comunidad autónoma, tienen un proceso de regularización del mismo. Entonces, el mismo tratamiento que sabes la eficacia, porque encima ha sido muchas veces ensayado clínicamente en tu hospital, luego no lo puedes utilizar por tu paciente por X razones, ¿no? Eso no puede ocurrir, ¿no? Y ahí, en ese sentido, pues nosotros estamos empujando todo lo que podemos y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Quizá la tarjeta europea pues viene a ser, puede ayudar, porque esa tarjeta europea, si tú tienes una tarjeta europea, ¿cómo va a ser que luego esa tarjeta no te funcione igual dentro del espacio nacional, ¿no? Entonces, a nivel del Parlamento Europeo se está trabajando no, claro, no es a nivel nacional entre comunidades autónomas, pero sí para que no haya una discriminación, o para que una persona que lleva un proceso burocrático larguísimo para reconocer una discapacidad en un nivel no llegue a otro país y tenga que volver a empezar, o no ocurra que en un país a lo mejor ese reconocimiento de la discapacidad es del 20% y en otro sea del 10%, con diferente aporte de ayudas, ¿no? Porque es verdad que eso complica todavía más la vida de las personas con discapacidad y sus familiares, porque no se pueden trasladar. O sea, supone tal trámite o perder un estatus o una seguridad en unas ayudas que si te mudas dejas de tener, ¿no? Entonces, bueno, pues también se está haciendo. Es verdad que todas estas cosas se espera bastante luego lo lentas que van, ¿no? Y que si llega a conseguir, pues veremos a ver, ¿no? Si yo lo voy viendo, pero en ese sentido, pues ahí estamos de acuerdo, son cosas que estamos apoyando y empujando. Y también, pues es verdad que el tema salud se ha redimensionado a nivel del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, y creo que se pueden conseguir logros que luego a nivel nacional pues se puedan materializar. Ojalá sea así. Muy bien, muchas gracias. Me da mucha pena que Alfonso se quede sin ninguna pregunta. ¿Podría contestar una muy brevemente? Sí. Alfonso, te voy a hacer una pregunta sobre la brecha de género en el dolor. ¿A qué se debe que haya diferencias injustas o sea, ¿se debe la brecha a que hay diferencias injustas en el acceso a los tratamientos, o a que las mujeres se expresan con más intensidad su dolor? Quizá más que de brecha había que hablar de vivencia. Es muy breve, pero es que no te puedes quedar inédito. Me parece una pregunta muy, muy interesante. Yo creo que la has formulado muy bien. Yo creo que por un lado existe, pues como decía Concha, ¿no? Si tú tienes un sesgo en la población, ¿no? Y estás analizando personas que se han operado de un problema de mama, ¿no? Sabemos que los problemas de mama suelen dar como consecuencia dolor crónico de forma bastante frecuente y un dolor intenso, vas a tener un sesgo, ¿no? Creo que en líneas generales el dolor crónico se ve más en las mujeres, quizás más que en los hombres, traen por cuestiones fisiológicas. El dolor pélvico, por ejemplo, es más típico en las mujeres que en los hombres, por varias razones, ¿no? Pero fuera de esto, quizás también hay una cuestión de vivencias, ¿no? Yo creo, o sea, no te voy a responder ahora como científico, te respondo como médico que está en consulta, ¿no? Veo que la vivencia del dolor muchas veces es diferente la transmisión que hace el hombre de la transmisión que le hace la mujer, ¿no? ¿Hay una brecha? No lo sé. Es decir, bajo el punto de vista que yo tengo como médico, desde donde yo trabajo, creo, pero esto es una opinión, no tengo datos, que el acceso a los tratamientos en nuestra unidad o en nuestra área sanitaria no se discrimina por sexo. Creo que no. ¿Puede haber discriminaciones? No lo sé. No tengo datos para responder a esta pregunta, no sé si alguien la tiene. La pregunta me parece muy pertinente, pero sí creo que hay más dolor crónico en mujeres que en hombres, por muchas razones, ¿no? Ante las que haya hablado, pero también que es una vivencia diferente, ¿no? Siempre me pregunto por qué la fibromialgia aparece más en mujeres que en hombres, ¿no? O sea, no es que no sea solo de mujeres, también es de hombres, pero ¿por qué se presenta más, ¿no? Es una cuestión vivencial, no lo sé. Creo que esta respuesta no está todavía en la literatura, ¿no? Pues es un campo para estudio. Pero sí me gusta lo que has dicho. ¿Es una vivencia también? No es mío, la pregunta es de María Teresa García, a quien se lo agradezco. Quien la haya hecho me parece una... Concha quiere contestar también, aportar. Sí, o sea, solamente una cosa, se lo digo porque he sido yo además la que he puesto esa diapositiva.
Y aparte de lo que dice Alfonso, me gustaría hacer hincapié en que la respuesta, como él ha dicho, fisiológica, es distinta a los receptores. Entre otras cosas, los receptores estrogénicos hacen que las mujeres, por ejemplo, un ejemplo que no tiene que ver con el cáncer, pacientes con dolor post-COVID, que hay muchos, y con encefalopatía miálgica, que es el síndrome de fatiga crónica que se produce en pacientes post-COVID, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres y se debe a diferencias en la inmunología, es decir, a la inmunidad de las mujeres que va ligada a los estrógenos distinta en las mujeres que en los hombres. Y esto, o sea, como decía Alfonso, no creo que en España exista una diferenciación de trato o de acceso, pero que sí que lo que debería existir es una diferencia en la investigación, desde la básica hasta la clínica, porque la respuesta fisiológica y la respuesta a tratamientos en mujeres y en hombres es diferente, al menos en materia de dolor. Y ahí sí que deberíamos siempre hacer un análisis por género, para saber si realmente la respuesta es la misma. Perdonad, que me haya metido. Perdona, pero estamos ya fuera de tiempo del debate. Podríamos continuar hasta mañana con todos los datos que vienen aquí. Y voy a robar una iniciativa a Concha, que es amiga y que es la iniciativa que ella tiene para cerrar los webinars. Y vamos a pedir a cada uno de los ponentes que resuman en una frase, un titular de un periódico, lo que ellos considerarían su mensaje a transmitir. Es un periódico. Es un titular, brevedad. Empezamos con Alfonso. Bueno, pues mira, puentes para comunicarnos todos. Parece mentira, tan cerca y tan lejos. Perfecto. Concepción. Pues yo diría que el abordaje del dolor en el cáncer precisa ser multidisciplinar, ya que realmente es un problema de salud actualmente en cualquier sistema sanitario. Modesto. No te oímos. Ahora. Es que me había quitado el micrófono. En mi caso, al ser paciente, lo único que me queda es confiar y seguir andando. Es lo único que puedo decir. Marcos. Confiar en la medicina, en los médicos y seguir andando. Marcos. El trabajo en equipo es necesario en pro de la calidad de vida de los pacientes. Margarita. Los cuidados paliativos como mayor ejemplo de humanización de la medicina. Y Yolanda. Psicóloga médica, muchas gracias por contar conmigo y por incluirnos entre los especialistas capacitables y capacitados para manejar el dolor y la calidad de vida de los pacientes. Solo nos queda dar las gracias a los organizadores del SIP España de este año por su elección de ponentes, por la elección de los temas y recordar, si tuviésemos que resumir todo lo que habéis dicho en este apartado, sería estándares de los servicios que atienden a los pacientes con dolor oncológico, equidad, alta calidad y acreditación de esta calidad, interdisciplinaridad, intercambio de experiencias porque de todos aprendemos, buscar la integración de los pacientes en estas comisiones y además en el mundo laboral de nuevo, y han hablado también de digitalización. Esto, si lo buscamos después en el documento beca, es el resumen del documento beca, por lo cual podríamos estar de enhorabuena que al menos todo lo que pensamos se está empezando a escribir. Otra cosa es que se lleve a la práctica, pero el primer paso de escritura está. Así que muchas gracias a todos por la asistencia y por vuestra participación, tanto digital como a través del chat.